Cuando Daniel me dijo que se sentía perdido, no lo dudé. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con la mirada pesada, la voz baja, como si estuviera a punto de confesar algo sagrado. Necesito encontrarme, dijo. Voy a irme a un retiro espiritual. Sin celular, sin trabajo, sin distracciones. Solo naturaleza, yoga, sanación. Parpadeé, confundida pero preocupada. Se veía cansado, desgastado, como si el mundo lo hubiera aplastado demasiado y necesitara espacio para respirar. Así que asentí. Porque eso es el amor, ¿no? Dejar que la persona se vaya, con la esperanza de que regrese completa. Lo ayudé a empacar, doblé sus camisas de lino, guardé su incienso favorito en un bolsillo lateral y hasta le metí una libreta pequeña por si quería escribir. Me besó la frente y prometió volver más ligero. Le creí cada maldita palabra. Ese fin de semana le mandé mensaje a su mamá, le conté que estaba desconectado, trabajando en su alma. Ella dijo que estaba orgullosa de él. Yo también lo estaba. O al menos eso pensaba, antes de que todo se rompiera. La casa estaba demasiado callada sin él. En las noches encendía velas, ponía música suave y me quedaba sola con mis pensamientos. Le escribía mensajes largos que sabía que no iba a leer. Cosas como: espero que estés encontrando tu centro. O extraño tu energía en la casa. Incluso publiqué una foto de su maleta lista con un emoji de corazón. Ridículo, lo sé, pero en ese momento se sentía correcto, como si lo estuviera apoyando en algo importante, como si esto fuera de los dos. Recuerdo que esa primera noche me quedé parada frente a la ventana de la cocina, viendo el humo del incienso girar en el aire como un baile al que yo no estaba invitada. El silencio no era paz. Era vacío. No dejaba de imaginar a Daniel metido en algún bosque, meditando junto a un arroyo, o reencontrándose bajo las estrellas. Casi poético, la verdad. Incluso sonreí un poco al imaginarlo en una postura de yoga, todo serio y espiritual. Yo quería creer en su sanación tanto como él parecía creer en necesitarla. La verdad es que no éramos perfectos. Había grietas, silenciosas, de esas que no notas hasta que empiezan a desbordarse en los peores momentos. Cenas perdidas, ausencias raras, esa mirada que le lanzaba a su celular cuando pensaba que yo no lo veía. Pero todas las parejas pasan por fases, ¿no? Me repetía que estaba abrumado. El trabajo había sido brutal. No dormía bien. Y tal vez, solo tal vez, ese retiro era justo lo que necesitaba para volver a mí, a nosotros, al hombre con el que me casé. Así que me aferré a la idea. Yo también empecé a escribir en un diario. Páginas sobre nuestro pasado, sobre lo que arreglaríamos cuando él regresara. Incluso hice una lista titulada Maneras de reconectar, con puntitos que decían cosas como cocinar juntos o salir a caminar en las mañanas. Yo quería que al volver sintiera que tenía un lugar seguro, que era querido. Me repetía que no se trataba de mí, que era su viaje, su sanación. Lo que no entendía, todavía, era que yo era la única que lo estaba tomando en serio. Para el sábado en la noche ya había empezado a encender una vela por él antes de dormir. Se sentía simbólico, como si estuviera guardándole un espacio mientras encontraba el camino de vuelta. Hasta apagué mi propio celular algunas horas al día, para imitar el silencio que él, supuestamente, estaba abrazando. Cuando mis amigos preguntaban, yo les decía que Daniel estaba desconectado. Lo hacía sonar valiente, como si estuviera haciendo algo noble, espiritual, hasta raro. Y lo decía en serio. Defendía su ausencia como si fuera algo sagrado. Pero en el fondo, yo estaba esperando. Esperando un mensaje, una señal, un susurro del universo que me confirmara que seguíamos conectados. No necesitaba mucho, algo chiquito. Pero el silencio seguía creciendo, estirándose entre las horas, las comidas y las sábanas vacías. Empezaba a sentirse menos como paz y más como ausencia. Aún así, me negaba a escuchar ese dolor. Me aferraba a la idea de él, en algún bosque callado, volviéndose mejor, más honesto, más verdadero. Así que cuando llegó el domingo, me preparé una taza de té de manzanilla, me senté junto a la ventana con mi diario en las piernas y me repetí: esto es bueno. Esto es necesario. Respiré hondo, pasé la página para escribirle otra carta que nunca leería, y en ese momento vibró mi celular. Una sola vez. Pero ese sonido partió todo en dos. Era solo un mensaje, una notificación, un pequeño zumbido, como si el universo al fin hablara. Lo tomé esperando, no sé, quizá una llamada perdida de Daniel, un corte de luz en el retiro, o tal vez nada. Pero no era nada.
Era un mensaje de Marcela, una amiga de la familia que nunca escribía a menos que fuera cumpleaños de alguien o había nacido un bebé. Sus palabras llegaron rápido, demasiado rápido. ¿No que Daniel estaba en un retiro? ¡Qué raro! Lo vimos ayer en Bucios, en un resort 5 estrellas con una mujer. Me quedé viendo la pantalla. Al principio ni entendí. Me reí incluso, de esa forma seca, confundida, automática. Hasta que vi la foto. Borrosa, sí, pero suficientemente clara. Daniel en traje de baño, un cóctel en la mano, la otra descansando casualmente en la pierna de una mujer alta, castaña, en bikini verde. Los dos tirados junto a la alberca, como sacados de un anuncio de viajes. Y atrás, el logo del resort grabado en piedra blanca. No un bosque, no una carpa de meditación, no tapetes de yoga. Sol, alcohol y piel. Lo que más recuerdo es que mi mano no tembló. Pensé que lo haría, pero no. Solo me quedé mirando. Mi té ya estaba frío. El incienso en la repisa seguía ardiendo, dejando un hilo de humo en el aire como una mala broma. Mi esposo, el hombre que se suponía estaba desintoxicándose de distracciones, estaba tomando caipiriñas con otra mujer mientras yo encendía velas por su sanación. No lloré. No grité. Me quedé callada. Ese tipo de silencio que suena más fuerte que cualquier otra cosa. Hice zoom en la foto. Su sonrisa no era solo relajada. Era íntima, familiar, como si ya la hubiera compartido 1000 veces con ella. La mujer tenía la mano sobre su pecho, los dedos rozando justo arriba del corazón. Ese lugar antes era mío. Ese toque flojo, perezoso, que solo haces cuando te sientes seguro con alguien. Intenté recordar la última vez que lo toqué así, o la última vez que él me dejó hacerlo. No encontré nada. Como intentar recordar el calor de un cuarto en el que no has estado en años. Y aún así, no lloré. Solo me sentí desnuda, como si alguien hubiera entrado a mi casa y me robara algo imposible de reemplazar. Él no solo había mentido sobre dónde estaba. Me había hecho cómplice. Yo acá, jugando a la esposa solidaria, diciéndole a todos que estaba buscando su alma, mientras él se tiraba con alguien de la mitad de mi edad en una villa de lujo. La traición no era solo la mujer. Era la actuación, la manipulación, la facilidad con la que desapareció en la mentira. Me quedé en silencio un buen rato. Luego cerré la foto, dejé el celular y miré alrededor. La cobija en el sillón, el bote de plumas que siempre ignoraba, la foto enmarcada de nuestro aniversario del año pasado. Todo se sentía montado, como utilería de una obra en la que yo no sabía que estaba actuando. Pero ya no iba a seguir en esa escena. Me levanté, no para llorar, no para romperme, sino para planear. Porque si él creía que iba a encontrarse a sí mismo, no tenía idea de lo que yo estaba a punto de descubrir. Fui al cuarto y abrí su cajón, ese que casi nunca tocaba porque me parecía privado, casi sagrado. Estaba casi vacío. Ni siquiera había empacado como alguien que se iba a un retiro espiritual. Era ropa de vacaciones, camisas de lino, colonia, y ese ridículo reloj de oro que solo usaba cuando quería sentirse caro. Me senté al borde de la cama, mirando el espacio vacío donde antes estaban sus cosas. Y me cayó el 20. Esto no había sido espontáneo. Lo había planeado. Ensayó el discurso, preparó las maletas, hasta el silencio. Yo había sido su juego. Pensé en marcarle, solo una vez, solo para preguntarle por qué. Pero, ¿qué iba a decirme? ¿Qué necesitaba claridad? ¿Que la mujer de la foto lo hacía respirar mejor? No, no le daría ese poder. No le regalaría la satisfacción de saber que me había derrumbado. Si él había construido una ilusión para largarse a encontrarse a sí mismo, lo dejaría vivir en ella, por ahora. Pero no sin consecuencias. No iba a perseguirlo. Iba a meterme directo en su fantasía y romperla desde adentro. Así que tomé el celular, abrí una nueva pestaña y escribí el nombre del resort. Fue fácil de encontrar. 5 estrellas, frente al mar, todo incluido. No lo dudé ni un segundo. Reservé una villa privada bajo otro apellido. Tranquila y fría como el hielo. ¿Quería una vida secreta? Yo también podía jugar ese juego. Pero el final, ese lo iba a escribir yo. El camino a Bucios fue largo, pero mi mente sonaba más fuerte que el motor. No puse música. Necesitaba el silencio. Necesitaba sentir cada kilómetro entre la mujer que había sido y la que estaba a punto de convertirme. Mis manos firmes en el volante. Sin temblores, sin dudas. Viajé ligera, un vestido suelto, lentes oscuros y una rabia tan callada que casi se sentía elegante. Cuando apareció la costa, entendí por qué había escogido ese lugar. Era un paraíso,
Y ahora era mi escenario. Hice check-in justo antes del atardecer. La recepcionista sonrió demasiado brillante, tecleando rápido. Bienvenida de nuevo, dijo sin verme. Luego miró el nombre de la reservación, distinto al de él, y dudó un segundo. Oh, perdón, pensé, bajó la voz. Usted y su esposo deben amar este lugar. Viene seguido últimamente. Sonreí. No una sonrisa real, sino de esas que no llegan a los ojos. Solo estoy aquí por claridad, contesté. Ella me dio la llave. Habitación 11. Lo bastante cerca para mirar sin ser vista. La villa era hermosa. Cortinas blancas flotando con la brisa marina, y desde el balcón se alcanzaba a ver la terraza del restaurante. Esa primera noche me quedé horas observando el ritmo del lugar, parejas riendo, meseros moviéndose entre mesas, y luego él, Daniel, bronceado, relajado, con un trago en una mano y a ella en la otra. Parecían un folleto de luna de miel. Pero los folletos nunca muestran qué pasa cuando se apaga la cámara. Los observé como si fuera un ritual. Desayuno en la terraza a las 9, alberca a las 10, cócteles al mediodía. Cada movimiento predecible, ensayado, casi aburrido en su rutina. Él no era un hombre en busca de paz. Era un hombre disfrutando de la comodidad. Y ella flotaba a su lado como un accesorio. Pura risa nerviosa, bronceado falso y un perfume barato que pretendía oler a coco pero olía a mentira. Yo los estudiaba con la calma afilada que solo da la traición. Y entre miradas, hacía notas, no solo mentales. Escribía en el mismo diario que antes usaba para mandarle amor. Ahora llevaba horarios, patrones, detalles, quién les servía, qué pedían, cuando la tocaba. No estaba juntando pruebas. No planeaba un enfrentamiento, todavía. Esto era para entender el mundo que él había creado. La fantasía que eligió sobre la vida que teníamos. Y entre más veía, más obvio era. Mentía con una comodidad brutal. El personal ni siquiera parpadeaba cuando entraban juntos. No había sorpresa, ni incomodidad. Fue ahí cuando entendí, esto no era nuevo. Llevaba tiempo. Tanto, que la mentira ya no era solo mía. Era parte del paisaje. Y ahí, la rabia se volvió filosa, helada. Porque ya no se trataba de que me hubiera mentido. Me había borrado. Me había reemplazado. Y lo hizo sonriendo. Pero si él pensaba que había escrito el final de esta historia, estaba por descubrir que la pluma la tenía yo. Esa tarde caminé por el resort como si perteneciera ahí. Sin sombrero, sin lentes, la cara limpia, sin disculpas. No me estaba escondiendo. Quería que me vieran, pero no todavía él. Pasé junto a parejas tomadas de la mano, escuché copas brindando, el chapoteo de la alberca infinita. El lugar estaba bañado en lujo y en apariencia, y yo encajaba perfecto, al menos por fuera. Por dentro, cada paso era un plan, cada mirada un movimiento calculado. Era la tormenta antes de que cambie el viento. En un momento, pasé lo bastante cerca como para escuchar su risa. No la cortés, la real. Profunda, descuidada. Me quedé quieta un segundo. No por tristeza, sino por reconocimiento. Esa risa solía ser de nuestras mañanas de sábado, de nuestros viajes en carretera, de nuestros domingos flojos en la cama. Y ahora era de ella. Una extraña que quizá creía ser especial. Y tal vez lo era, especial para ser engañada también. Porque si lo hizo conmigo, lo haría con ella. Eso ya lo sabía. Pero yo no estaba ahí por ella. Regresé a mi cuarto, llené la tina y serví una copa de vino. No lloré. No temblé. Me miré en el espejo. El cabello recogido, la mirada firme, el rostro más suave de lo que esperaba. Me vi libre. Quizá por primera vez en mucho tiempo. Ese tipo de libertad que llega cuando sabes algo que ellos no. Cuando estás a punto de soltar la verdad en medio de una mentira cuidadosamente construida. Y ese momento estaba más cerca de lo que él podía imaginar. Elegí el atardecer a propósito. Hay algo cinematográfico en la hora dorada, la forma en que suaviza todo, menos la verdad. Vestí de blanco. No por símbolo ni por drama. Solo porque sabía que atraparía la luz, y sus ojos. Esperé a que se sentaran en su mesa favorita, la que da al mar. Lo vi brindar con esa sonrisita engreída. La vi a ella inclinar la cabeza como si fuera el premio. Y entonces caminé. Cada paso sobre esa terraza se sentía eléctrico. Cabezas volteaban, unas por curiosidad, otras porque ya olían la tensión. Pero no me importaba. Mis ojos estaban clavados en él. Cuando llegué a la mesa, no dudé. Jalé la tercera silla, despacio, con toda intención, y me senté. El aire cambió. Lo sentí.
Las conversaciones alrededor se apagaron. Solo quedaban las olas, y su respiración. Su mano se congeló en el aire. El tenedor cayó. Nuestros ojos se encontraron. Y por un instante, vi el pánico queriendo esconderse detrás del encanto. Camila, dijo, como si yo fuera la que no encajaba. Incliné la cabeza, tranquila. Ah, ¿con qué sí te encontraste? Me acomodé en la silla. Mi voz, firme. Y yo encontré tus mentiras. Saqué del bolso mi anillo de bodas y me lo quité. Sin discurso, sin drama. Lo puse entre su mousse de chocolate intacto y la champaña carísima del resort. Él abrió la boca, seguramente para soltar otra mentira, pero no salió nada. Solo aire, solo culpa, espesa y visible, como vapor saliendo de su piel. Ella nos miraba de un lado a otro, confundida, como si todavía intentara descifrar si aquello era una broma o una escena montada. Me incliné un poco hacia adelante, encontrando su mirada, no con enojo, sino con claridad. Me dijo que era su maestra de yoga, dije, con una voz suave, pero afilada como navaja. No sabía que perro boca abajo era tan literal. Ella parpadeó. El color se le borró del rostro tan rápido como había brillado cuando llegó la champaña. Nadie se movió durante unos segundos. Luego tomé el anillo una última vez, y lo deslicé hacia su lado de la mesa. Quédate con eso, añadí. Él es bueno para hacer que las cosas se vean bonitas, no tanto para mantenerlas reales. A nuestro alrededor, la gente fingía no mirar, pero todos estaban congelados. Cucharas detenidas en el aire, conversaciones en pausa como un corazón que se salta un latido. Daniel por fin encontró la voz. Camila, no es lo que parece, empezó, como un hombre aferrándose desesperado a la última página de un guión desmoronado. Pero yo ya estaba de pie. Tienes razón, contesté. Es peor. Enderecé los hombros, acomodé mi vestido y los miré por última vez. No con rabia, sino con algo mucho más peligroso, indiferencia. Él no merecía furia. Merecía hacerse pequeño en el lugar donde se sentía rey. Me di la vuelta y caminé despacio. Quería que sintiera cada paso, cada respiro de distancia creciendo entre nosotros. Pasé junto al bar donde una pareja aplaudió quedito. No lo reconocí. No era un show. Era cierre. Me sentía alta, entera, como si al soltar sus mentiras hubiera espacio de nuevo para que mi espalda se enderezara. Detrás de mí no escuché pasos. No me siguió. Se quedó ahí, ahogándose en el silencio que él mismo creó. Crucé el lobby, pasé frente a la misma recepcionista que me había dado la bienvenida con una sonrisa falsa. Esta vez evitó mis ojos. Tal vez sabía, tal vez no. No importaba. Regresé a mi villa, empaqué despacio, metódica. Sin música, sin lágrimas. No había prisa. La tormenta ya había pasado, y en su lugar quedaba una calma rara. No sanada, todavía, pero clara. Como ese momento después de un suspiro profundo, cuando el aire se siente limpio otra vez. Salí al balcón una última vez, y vi al sol derretirse en el mar. La misma vista que él tenía, pero ahora distinta para mí. Ya no como un fondo romántico, sino como prueba de que los finales también pueden ser hermosos, de que la verdad no necesita espectadores. No había venido a confrontarlo. Vine a recuperar algo que él ni siquiera sabía que me había quitado, a mí. Al día siguiente hice el checkout justo al amanecer. Sin mirar atrás, sin despedidas. Entregué la llave, asentí con cortesía y salí más ligera de lo que me había sentido en años. El aire era distinto esa mañana. Más cálido, más callado. O tal vez era yo. No apresuré el regreso. Bajé las ventanas y dejé que el viento se llevara lo que quedaba de esa versión de mí que esperaba, que perdonaba, que aguantaba. Esa versión murió entre la primera mentira y el último cóctel. Cuando llegué a casa, no lloré. No me hundí en el silencio de antes. Fui directo al closet, a su lado, y empecé a bajar sus cosas. Camisas que nunca doblaba. Zapatos que solo usaba para impresionar. Ese ridículo cuenco de meditación que compró en línea. Lo guardé todo con cuidado, casi con ternura, pero no por amor, sino por final. Puse las maletas en el pasillo y encima dejé una nota. Namasté. Tu salida de mi vida. Simple, honesto, lo bastante filoso para dejar marca. Cambié las cerraduras esa misma tarde. Llamé al cerrajero, platiqué con él mientras trabajaba, le dije que recién volvía de un viaje. Él sonrió y dijo, «Qué bueno por ti». ¿Y sabes qué? Sí lo fue. Bloqueé el número de Daniel, borré nuestras playlists, quité su nombre del wifi. Cada paso era como barrer cenizas de algo que nunca iba a sobrevivir al fuego.
La casa se sentía diferente sin sus cosas. Más grande, de alguna forma. No en espacio, sino en aire, en energía. Como si las paredes también hubieran estado esperando exhalar. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz, reacomodé las salas solo porque podía. Y luego hice algo pequeño que se sintió enorme. Me preparé café solo para mí. Una taza, no dos. Sin pensar en cómo lo quería él. Sin dejar una taza vacía en la barra como un fantasma. Solo silencio y el murmullo suave de un comienzo nuevo. Esa misma semana firmé los papeles del divorcio. Sin drama, sin súplicas, solo una firma clara y firme. El abogado preguntó si quería mandar un aviso formal. Dije que no. Lo entendería cuando la llave no sirviera, cuando el wifi no llevara su nombre, cuando sus camisas se arrugaran en un pasillo al que ya no podía entrar. Que lo descifrara solo. Quería espacio, que lo tuviera. Todo el que quisiera, excepto el mío. Y una noche fui a una clase de yoga, una de verdad. Nada lujoso. Un estudio pequeño en la esquina, donde nadie conocía mi historia. La instructora tenía una voz suave y el cuarto olía a eucalipto y calma. Extendí un tapete, cerré los ojos y respiré. No para escapar, no para encontrar a alguien. Solo para sentir mi cuerpo otra vez, mi respiración, a mí. Y en algún punto, entre postura del niño y Savasana, sonreí. De verdad esta vez. Porque no necesitaba encontrarme. Nunca estuve perdida, hay algo sagrado en comenzar de nuevo. No con fuegos artificiales ni con un gesto dramático, sino con decisiones pequeñas, constantes. Empecé a decir que sí a cosas que antes posponía. Cenas con amigas, caminatas al atardecer, libros que no giraban alrededor de arreglar un matrimonio. Compré sábanas nuevas, reacomodé mi cajonera, colgué una foto mía de hace años, sonriendo, libre, antes de creer que necesitaba a alguien para sentirme completa. No estaba recuperando nada. Estaba evolucionando. La gente empezó a hacer preguntas, claro, algunas suaves, otras metiches. Respondí lo que quise y lo demás lo dejé pasar. Ya no le debía explicaciones a nadie. Y de Daniel, nunca más escuché su voz. Nunca lo vi en la puerta. Nunca llegó con la gran disculpa. Y estuve bien con eso, porque no necesitaba un cierre. Yo lo era, todos los días. No volví a mirar atrás. Cada mañana despertaba sola, pero no sola en el alma. Esa era la paz verdadera que él decía estar buscando. Así que no me fui a un retiro. No hice detox ni recité mantras en un bosque. No me encontré en silencio ni en oración. Me encontré en el espejo, en el movimiento, en las risas que ya no fingía y en las noches que ya no temía. Él se fue a buscarse. Tal vez lo logró, tal vez no. Pero yo encontré todo lo que él perdió en el momento en que me mintió. Y nunca se lo voy a devolver.